Este es el capítulo 2 del libro A veces se gana, a veces se aprende de John Maxwell. Dice, ¿ha notado lo fácilmente que algunas personas se recuperan de las pérdidas? Aprenden de ellas y llegan a ser incluso mejores de lo que eran antes. Mientras tanto, otros parecen fracasar, caer y nunca volver a levantarse. Después de que ellos experimentan algo negativo, realmente usted puede ver que comienza la espiral descendente. Y a pesar de lo mucho que usted quiera ayudar, no puede. Ellos sencillamente no aprenden de sus errores. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de personas? Yo creo que no se debe al momento, el estatus social, el grado de adversidad o a cualquier otra cosa que esté fuera de su control. La diferencia está en el interior. Es el espíritu del individuo. Quienes se benefician de la adversidad poseen un espíritu de humildad y por tanto están inclinados a hacer los cambios necesarios para aprender de sus errores, fracasos y pérdidas. Están en claro contraste con las personas orgullosas que no están dispuestas a permitir que la adversidad sea su maestra y como resultado no aprenden. El orgullo llega antes de la caída. Todo el mundo experimenta adversidad. Algunas personas son hechas humildes por ella y otras son endurecidas y llevan ese espíritu con ellas donde quiera que van. Para aquellos que se permiten volverse endurecidos, eso es trágico porque es muy difícil que una persona endurecida aprenda algo. Ezra Taft Benton observó, el orgullo se preocupa por quien lleva la razón. La humildad se preocupa por lo que es correcto. Esta es una descripción bastante precisa. El orgullo hace que las personas se justifiquen a sí mismas incluso cuando saben que no tienen razón. Y eso es solamente el principio. Echemos un vistazo a la influencia negativa que puede tener el orgullo sobre una persona. El orgullo se preocupa por quien lleva la razón. La humildad se preocupa por lo que es correcto. Ezra Taft Benton. Echemos un vistazo a la influencia negativa que puede tener el orgullo sobre una persona. Culpa. En lugar de asumir responsabilidad, las personas orgullosas culpan a otros. Creen que otra persona tiene la culpa siempre que las cosas no salen bien para ellos. Negación. En lugar de ser objetivos y realistas, no afrontan la realidad. El orgulloso líder de un negocio decidirá ignorar lo que es obvio para todos los demás. El orgulloso miembro de una familia disfuncional racionalizará su propia conducta y la de los demás. Estrechez de mente. En lugar de ser abiertas de mente y receptivas, las personas orgullosas están a la defensiva y se oponen a las nuevas ideas. Dicen, este es el modo en que siempre lo hemos hecho y tienen poco interés en la innovación o la mejora. Rigidez. En lugar de ser flexibles, las personas orgullosas son rígidas. Dicen, lo hacemos a mi manera o no participo. Los fantasmas de su pasado, incluso sus éxitos del pasado, les persiguen y les retienen. Inseguridad. Las personas orgullosas se inflan a sí mismas y desinflan a otros porque son inseguras. Se apropian del mérito de los éxitos y echan la culpa a los demás. Cuando las personas inseguras están en una posición de liderazgo, en lugar de fomentar el espíritu de equipo, crean baja moral y alejan a su mejor gente. Aislamiento. En lugar de estar conectadas, las personas orgullosas se encuentran a sí mismas sin contacto con ellas mismas, sus familias, su comunidad y sus clientes. El orgullo hace que las personas piensen que todo se trata de ellas, cuando en realidad se trata de los demás. ¿Se aplica alguna de esas descripciones a usted mismo? Siento decir que en mis años formativos de liderazgo, yo no poseía la humildad necesaria para llenarme del espíritu de aprendizaje. De hecho, era precisamente lo contrario. Yo era orgulloso, era competitivo y siempre quería ganar. Y cuando ganaba,
era insufrible. Si yo batía a alguien, le decía que había ganado y les decía que había ganado a todas las personas que conocía. Yo ponía nervioso a todo el mundo y lo peor es que ni siquiera era consciente de ello. No entendía lo poco enseñable que yo era hasta que mis amigos me hicieron el regalo de una camiseta que llevaba el mensaje: es difícil ser humilde cuando tú eres tan estupendo como yo. Todo el mundo se rió cuando me la enseñaron, pero internamente yo sospechaba que estaban intentando declarar verdad a mi vida. Después acudí a una de las personas que me hicieron el regalo y le pregunté si realmente era así. Sí, me dijo ella, así eres tú, pero te queremos y sabemos que puedes cambiar. Eso me abrió los ojos. Sus amables palabras conectaron conmigo y me dieron convicción. Y decidí intentar cambiar mi actitud y pasar de experto a novato. Fue necesario mucho tiempo para poner en práctica esa decisión, 2 o 3 años. Las personas arrogantes no se vuelven humildes rápidamente, pero fue el comienzo de un cambio en mí, un deseo de aceptar una humildad que hace que sea posible el aprendizaje. Sigo siendo una persona con confianza, pero trabajo cada día para evitar que esa confianza llegue a convertirse en una barrera para mi capacidad de aprender. Puede que usted ya sea una persona humilde que posee el espíritu del aprendizaje. Si es así, eso es fantástico. Pero si no lo es, aquí tiene la buena noticia. Usted puede cambiar. Si yo lo hice, entonces también usted puede hacerlo. Si no está seguro de dónde está con respecto a la humildad, si sus amigos no le han regalado la camiseta, entonces quizá esto pueda ayudarle. Kirk Hanson, profesor universitario y director ejecutivo de Markula Center for Applied Ethics en la Universidad de Santa Clara, ofrece una lista de características que muestran los líderes que no son enseñables. Él dice que esas características son con frecuencia el talón de Aquiles de los líderes. Yo creo que también se aplican a cualquiera que no posea el espíritu de aprendizaje. He modificado ligeramente sus puntos, planteándolos como preguntas para que usted pueda preguntarse cuál se aplica. ¿Tiende a creer que usted lo sabe todo? ¿Tiende a pensar que usted debería estar al mando? ¿Cree algunas veces que las reglas no se aplican a usted? ¿Cree que no debería usted fallar? ¿Tiende a creer que realiza las cosas sin ayuda de nadie? ¿Cree que es usted mejor que otros que tienen menos talento o posición? ¿Cree que es usted tan importante o más importante que la organización? Si responde sí a muchas de esas preguntas, puede que no posea el espíritu de aprendizaje. Por favor, no se desaliente. Si ha tenido un mal comienzo, no se preocupe, pues usted puede cambiar. Recuerde, es el final y no el principio lo que cuenta más en la vida. Lo bueno se convierte en lo mejor debido a la humildad. Las personas con mucho talento son o con frecuencia rinden a un alto nivel, pero las mejores, las absolutamente mejores de las mejores, logran las mayores alturas porque poseen el espíritu del aprendizaje. Recientemente me acordé de esto cuando me enteré de una historia de la niñez de uno de mis héroes, John Wooden. El exentrenador de baloncesto de UCLA es una leyenda. Ha ganado todos los premios y ha recibido todos los aplausos en su profesión. Fue la primera persona nombrada para el Salón de la Fama del baloncesto como jugador y también como entrenador. Wooden tenía mucho talento, tanto talento de hecho que estuvo en peligro de volverse orgulloso y poco enseñable. Cuando era pequeño siempre era el mejor jugador de su equipo y dirigió a su equipo en la secundaria hasta 3 campeonatos estatales. Pero tuvo la fortuna de aprender pronto una lección que le ayudó a desarrollar un espíritu de humildad. Wooden explicaba: yo había olvidado mi uniforme y no quería regresar y recorrer la distancia de más de 1 kilómetro ¿Será? que había hasta nuestra granja para agarrarlo antes del partido.
de baloncesto de aquella tarde. Además, yo era el mejor jugador de nuestro equipo. Estaba seguro de que no habría modo alguno de que el entrenador me dejase en el banquillo. Estaba equivocado. Cuando quedó claro que no me permitirían jugar sin el uniforme, convencí a un compañero de equipo para que fuese a casa y me lo trajese. Después de todo, yo era la estrella, ¿verdad? ¿Por qué no iban a permitirme pedir uno o dos favores a quienes estaban sentados en el banquillo? Con esa actitud, no es sorprendente que el partido empezase sin que yo jugara. Cuando intenté razonar con el entrenador, rogándole que me permitiera jugar porque estaba claro que nos sobrepasaban con nuestra nueva línea, él me dijo con pocas palabras: Johnny, hay algunas cosas más importantes que ganar. Algunas cosas más importantes que ganar. No muchos entrenadores podrían convencer a un muchacho de 13 años para que creyera eso. Pero mientras yo estaba sentado miserablemente en el banquillo, viendo a mi equipo ir cada vez más retrasado en el marcador, comencé a entender que quizá el entrenador Warner tuviera razón. Quizá yo sí necesitaba que me dejaran en el banquillo una o dos veces. A medida que crecí y esa experiencia permaneció conmigo, realmente llegué a apreciar su significado. Las lecciones de la vida sobre la responsabilidad y humildad que yo necesitaba aprender marcaron un trazo en la columna de pérdidas en el historial de una liga escolar. Y al comienzo de la segunda mitad, el entrenador me dejó salir a jugar el partido. Cuando era un muchacho de 13 años, Wooden poseía todas las cualidades que Kirk Hansen dice que poseen los líderes arrogantes. Él creía que era mejor que los demás, que no tenía que jugar bajo las mismas reglas de todos los demás, que el equipo no podía estar sin él, que él era el equipo. Afortunadamente tuvo un entrenador que creía que hay cosas más importantes que ganar, como el aprendizaje. Y afortunadamente para Wooden, aprendió la lección temprano en la vida. Creo que esa es una de las claves que le hicieron grande. Esa lección de humildad influenció a Wooden en su vida y su entrenamiento y le hizo ser un novato de por vida. Su espíritu de aprendizaje le permitió hacer preguntas que muchos entrenadores no estaban dispuestos a hacer. Le impuso a realizar cambios que otros no estaban dispuestos a hacer. Le inspiró a aferrarse a valores que otros eran tentados a poner en un compromiso. Le capacitó para ser ejemplo de una bondad en la victoria que otros rara vez poseen. Es la razón por la cual quería ser recordado, no por sus campeonatos, sino como alguien que hizo lo mejor que pudo para enseñar a sus jugadores acerca de las cosas importantes de la vida. Cómo el espíritu correcto le ayuda a aprender. John Wooden entendía que a veces se gana y a veces se aprende, pero solo cuando uno posee un espíritu humilde. La humildad es fundamental para todas las personas que aprenden de sus victorias y sus pérdidas. Es una clave para el éxito al mayor nivel. Quizá esté pensando, ¿qué? No estoy de acuerdo. Puedo nombrar a una docena de personas que han logrado grandes cosas con actitudes arrogantes. Yo también. Pero ¿qué podrían haber logrado si hubieran poseído el espíritu del aprendizaje? Quizá habrían sido incluso más grandes. La humildad abre la puerta para aprender y para llegar a niveles de logro siempre mayores. Esta es la razón. Número uno, la humildad nos permite poseer una verdadera perspectiva de nosotros mismos y de la vida. El autor y consultor de negocios Kent Blanchard dice: humildad no significa que piense menos de usted mismo, significa que piensa menos en usted mismo. Cuando nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, perdemos perspectiva. La humildad nos permite recuperar perspectiva y ver el cuadro general. Nos hace entender que aunque puede que nosotros estemos en el cuadro, no somos todo el cuadro. Yo he tenido en ocasiones el privilegio de pasar tiempo con Billy Graham. Sus logros como líder religioso son legendarios. Eso podría hacer que una persona pierda perspectiva. Sin embargo, no parece haberle afectado a él. Lo que siempre sobresalió para mí por encima de todos sus logros
es su humildad. Su espíritu está tipificado por un incidente que una vez sucedió en un elevador. Otra persona lo reconoció y preguntó, ¿usted es Billy Graham? ¿No es así? Sí, respondió. Bueno, dijo el hombre, es usted verdaderamente un gran hombre. No, yo no soy un gran hombre, respondió Graham. Tan solo tengo un gran mensaje. Cuando poseemos un espíritu de orgullo y no de humildad, nubla nuestra perspectiva de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El psiquiatra pionero Carl Jung dijo, mediante el orgullo siempre nos engañamos a nosotros mismos, pero en lo profundo, por debajo de la superficie de la conciencia promedio, una voz suave y calmada nos dice, algo está desafinado. Cuando la falta de humildad nos hace estar desafinados en nuestro interior, el mundo pierde enfoque, perdemos perspectiva y nos resulta difícil aprender. ¿Cómo podemos descubrir nuestras imperfecciones o las cosas que necesitamos aprender cuando no podemos verlas? La humildad abre nuestros ojos y amplía nuestra perspectiva. Debido a que no estamos enfocados en justificarnos a nosotros mismos o vernos bien, tenemos un mejor juicio. El grande del béisbol, Lou Brock, dijo, muéstrame un hombre que tenga miedo a verse mal y yo te mostraré un hombre al que puede batir cada vez. ¿Por qué? Porque sus ojos están cerrados a todo lo que le rodea. Una perspectiva precisa de nosotros mismos es difícil de obtener e incluso más difícil de mantener. La humildad ayuda. John Wooden entendía esto y trató y trabajó para ayudar a sus jugadores a mantener una perspectiva humilde. No quería que ellos tropezasen por la crítica o por los elogios. Sabía que ya fuesen merecidos o inmerecidos, ellos siempre aborrecerían la crítica y amarían los elogios. Su fortaleza como individuo, Wooden solía decirles, depende del modo en que responden a la crítica y a los elogios. Si permiten que cualquiera tenga un efecto especial sobre ustedes, nos va a hacer daño. Ustedes tienen poco control sobre la crítica o el elogio que los de afuera envíen a su camino. Tómenlo todo como unos granos de sal. Permitan que su oponente se quede atrapado en las opiniones de otras personas, pero no lo hagan ustedes. La humildad fomenta una agenda de ver las cosas como en realidad son, de aprender y del deseo de mejorar. Donde el orgullo fomenta estrechez de mente y siempre busca justificarse a sí mismo, la humildad fomenta la apertura de mente y un deseo de mejorar. La humildad pone las cosas en perspectiva y si se lo permitimos también nos ayuda a tener mejor sentido del humor. Una vez preguntaron a Winston Churchill, uno de los grandes primeros ministros de Gran Bretaña, ¿no le emociona saber que cada vez que usted da un discurso el salón está lleno a rebosar? Es bastante halagador, respondió el hombre de Estado. Pero cuando me siento así, recuerdo que si en lugar de dar un discurso político me estuvieran ahorcando, la multitud sería el doble de numerosa. Número 2. La humildad nos capacita para aprender y crecer ante las pérdidas. Cuando las personas son lo bastante humildes para tener una perspectiva clara y realista de ellas mismas, su visión normalmente es también clara y realista cuando se enfrentan a sus errores, fracasos y otras pérdidas. Esa capacidad de ver con claridad les prepara para aprender y crecer. El éxito no radica en eliminar nuestros problemas y errores, sino en crecer mediante ellos y con ellos. Elbert Hubbard describió lo contrario cuando dijo, un fracasado es un hombre que ha metido la pata, pero no es capaz de sacar rendimiento a la experiencia. ¿Cómo aprende de los errores una persona humilde? Haciendo una pausa y reflexionando. Creo firmemente
que la experiencia no es la mejor maestra. La experiencia evaluada sí lo es. Yo aprendí esta lección del libro de Eclesiastés, que afirma, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Se cree que Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón de Israel, de quien se decía que era el hombre más sabio que vivió jamás. Cuando alguien con ese tipo de sabiduría habla, todos haríamos bien en escuchar. Las personas verdaderamente humildes nunca tienen temor a admitir que estaban equivocadas. Cuando lo hacen, es como decir que son más sabias hoy de lo que eran ayer. Y desde luego, hay también otros beneficios secundarios. Como bromeaba el gran novelista estadounidense Mark Twain, siempre reconozca una falta sinceramente. Eso hará que quienes están en autoridad bajen la guardia y le den una oportunidad de cometer más. Los errores pueden ser con frecuencia nuestros mejores maestros. Si estamos dispuestos a admitirlos y aprender de ellos, obtenemos más conocimiento y sabiduría. Podemos hacer eso si cada vez tomamos tiempo para reflexionar en ellos, haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo salió mal? ¿Dónde salió mal? ¿Por qué salió mal? ¿Cómo contribuí yo a hacer que eso saliera mal? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo aplicaré en el futuro lo que he aprendido hoy? Hacer tales preguntas puede ser un proceso lento e incómodo, especialmente para las personas orientadas a la acción, pero siempre produce recompensa. La humanidad está llena de errores. La humildad, perdón, nos permite aprender de ellos. Número 3, la humildad nos permite soltar la perfección y seguir intentándolo. Mi nieto John, el hijo de mi hijo Joel y su esposa Liz, es un niño maravilloso. Diría eso aunque no fuese mi nieto. Es muy inteligente, pero también tiende a ser un poco serio y perfeccionista. Para ayudarle en eso, sus padres le compraron un libro titulado Los errores que funcionaron, de Charlotte Fawlts Jones. Lo leen juntos y le ayudan a entender que no tiene que ser perfecto para ser exitoso. En el libro, Jones escribe: llámense accidentes, llámense errores, incluso hallazgo fortuito. Si se supiera la verdad, podríamos sorprendernos por el número de grandes invenciones y descubrimientos que fueron accidentales, no planeados y no intencionados. Los inventores mencionados en este libro no solo eran inteligentes, sino que también estaban alerta. Es fácil fracasar y después abandonar la idea por completo. Es más difícil fracasar, pero después reconocer otro uso para ese fracaso. Los inventores y descubridores mencionados en este libro deberían enseñarnos a todos nosotros la lección declarada mejor por Bertolt Brecht en 1930. Inteligencia no es no cometer errores, sino ver rápidamente cómo hacerlos buenos. Una de las historias favoritas de John en el libro es sobre el farmacéutico John Pemberton de Atlanta, Georgia. En 1886, el farmacéutico quería desarrollar un nuevo remedio para posibles clientes. Ya había inventado coca vino francés, el tónico nervioso ideal, restaurador de la salud y estimulante, elixir de limón y naranja y tinte mágico reina india para cabello del doctor Pemberton. Esta vez creó una nueva medicina para aliviar el agotamiento, ayudar el nerviosismo y suavizar los dolores de cabeza. Pemberton estaba contento con su producto, un sirope que mezcló con agua y servía frío. Pero entonces ocurrió un feliz accidente. El ayudante de Pemberton mezcló accidentalmente la mezcla con agua con gas. La bebida fue transformada. Pemberton era demasiado orgulloso para admitir que su visión original para la bebida era inferior a la creación de su ayudante y como resultado decidió no venderla como medicina, sino en cambio como un refresco. Le puso el nombre de Coca-Cola.
Actualmente Coca-Cola es el refresco más popular en todo el mundo. Número 4, la humildad nos permite sacar el mayor partido a nuestros errores. Eso nos lleva a la última manera en que un espíritu humilde de aprendizaje nos ayuda, y es permitiéndonos sacar el mayor partido a nuestros errores y fracasos. En cierta ocasión le pidieron al novelista Mark Twain que nombrara al mayor de todos los inventores. Su respuesta, accidentes. Su respuesta es inteligente, pero también revela una gran verdad. Cuando somos humildes, estamos abiertos a ver nuestros errores como posibilidades de innovación y éxito. La historia está llena de relatos de científicos e inventores que cometieron errores que se convirtieron en grandes descubrimientos. En 1839, Charles Goodyear estaba realizando unos experimentos con el caucho. La sustancia derivada de la savia de los árboles se conocía desde hacía siglos. Las personas habían intentado darle un uso práctico, pero cuando se calentaba, se derretía. Y cuando se enfriaba, se desmenuzaba. Goodyear lo mezcló con varias sustancias, pero ninguna lo transformaba en una sustancia útil. Entonces, un día, accidentalmente, introdujo un poco de caucho mezclado con azufre en un fogón de cocina caliente. El calor hizo que el caucho se volviera firme y flexible. Incluso el aire frío era incapaz de hacer que se rompiera. El error de Goodyear le ayudó a transformar el caucho en una sustancia usada en muchos de los productos e industrias de hoy en día. El celofán es otra sustancia que se descubrió por accidente. El ingeniero textil suizo Jacques Brandenberger quería desarrollar un tejido impermeable después de ver que se vertió una botella de vino sobre un mantel. La cubierta que creó era demasiado rígida y quebradiza para ser práctica, pero Brandenberger descubrió que la película transparente se desprendía del tejido en láminas enteras. En 1908 desarrolló una máquina que podía producir esas láminas. La penicilina también surgió como resultado de un error. Cuando el investigador Alexander Fleming introdujo por accidente moho en el cultivo de gripe en una de sus placas de Petri en 1928, no se burló de sus descuidados esfuerzos, estudió los resultados, aisló e identificó el moho, lo cual llevó a la creación de la vacuna que ha salvado innumerables vidas. El poder para cocinar de los microondas se descubrió cuando un ingeniero derritió por error una chocolatina que tenía en su bolsillo al usarlos. El teflón se descubrió cuando un investigador trabajando con refrigerantes dejó una muestra fuera durante toda la noche por error. Las notas post-it se desarrollaron debido a un error al desarrollar un nuevo adhesivo. Si usted lleva el espíritu correcto a su trabajo, puede convertir cualquier error en una oportunidad. El éxito y la fama no siempre llegan a las personas con más talento. A veces llegan a la persona que puede convertir la adversidad en una ventaja. O como dice John Kenneth Galbraith, si todo lo demás falla, la inmortalidad siempre puede quedar asegurada por el error espectacular. Una descripción de humildad. Me encanta la historia de humildad que hay en la vida de la persona que ha sido llamado un hombre del renacimiento americano. Su primer amor fue el arte y creció queriendo ser pintor, pero tenía la mentalidad de un aprendiz y un espíritu humilde, lo cual alimentó su mente curiosa e hizo que su interés cambiase extensamente. En Yale estudió filosofía religiosa, matemáticas y ciencias, graduándose a los 19 años de edad. Al terminar su educación formal, sus padres insistieron en que se hiciera aprendiz de librero, pero su principal pasión era la pintura. Intentó convencer a sus padres de que le dejasen viajar para formarse como artista. Después de un año, finalmente cedieron, enviándole a Inglaterra a estudiar pintura. Le fue muy bien. Creó una escultura de yeso que ganó una medalla de oro en la Sociedad de las Artes Adelphi Society y una gran lona que pintó recibió una aclamación de la crítica de la Royal Academy. Al regresar a los Estados Unidos, abrió un estudio en Boston y se convirtió en un respetado pintor que viajaba de una ciudad a otra buscando encargos para dibujar retratos. Mientras estaba en Concord, New Hampshire, conoció a una chica acerca de la cual escribió a sus padres en una carta con fecha 20 de agosto de 1816. Queridos padres,
Les escribo unas líneas solo para decirles que estoy bien y con mucho trabajo, ya que pasado mañana habría recaudado $100, lo cual pienso yo que está bastante bien para 3 semanas. Estaré aquí probablemente 2 semanas a partir de ayer. Tengo otros atractivos además del dinero en este lugar. ¿Conocen a la familia Walker de este lugar? Chas. Walker, el hijo del juez W, tiene 2 hijas y la mayor de ellas es muy hermosa, amable y con una disposición excelente. Quizá me esté haciendo ilusiones, pero creo que yo podría ser un buen candidato. Quizá ustedes piensen de mí que soy un irresponsable terrible, que estoy continuamente fracasando en el amor de esta manera, pero me da miedo pensar en convertirme en un viejo solterón y ya tengo 25 años. De momento no hay por qué apresurarse, ya que la jovencita tan solo tiene 16. Estaba locamente enamorado. Pasó menos de un mes cuando dio seguimiento a su primera carta a sus padres escribiéndoles otra. Escribió: todo va muy bien, mucho mejor de mis más optimistas expectativas. Cuanto más la conozco, más amable parece, es muy hermosa y a la vez no es coqueta y lo suficientemente modesta para ser tímida y a la vez franca y abierta de corazón. Siempre que he preguntado por ella, invariablemente oigo el mismo carácter de destacada amabilidad, modestia y de dulce posición. Cuando comprueben que es así, creo que ustedes no me acusarán de estar apresurándome a llevar la relación a una crisis. Me atreví a abrirle mi corazón y en lugar de respuestas oscuras y ambiguas, las cuales algunas serían para dar tormento y dolor, ella franca pero modesta y tímidamente me dijo que era mutuo, por más está decir que nos hemos comprometido. Nunca fue ser humano alguno más feliz de lo que yo soy y a la vez qué desdichado y desgraciado he sido. Oren por mí para que tenga un corazón agradecido porque no merezco otra cosa que adversidad y sin embargo tengo la más ilimitada prosperidad. Ella le esperó 2 años y el 29 de septiembre de 1818 se casaron. Casi un año después tuvieron a su primera bebé, una niña. A medida que crecía su familia, lo hacían también su éxito como pintor. Pintó a personas importantes como el inventor Lee Whitney, el presidente de Yale, Jeremiah Day, el escritor y lexicógrafo Noah Webster, el marqués de Lafayette y el presidente de los Estados Unidos, James Monroe. Mientras tanto, seguía cultivando su amor por la invención y la innovación. Él y su hermano desarrollaron una bomba de agua para los camiones de bomberos, la cual patentaron, pero no pudieron rentabilizar. También inventó una máquina para cortar mármol para tallar esculturas, pero no pudo patentarla. Parecía irle todo bien. Entonces, en 1825, mientras trabajaba en una pintura en Nueva York, recibió una carta de su padre diciendo que su esposa estaba enferma. El hombre se apresuró a ir a casa, pero cuando llegó, su esposa había muerto. Quedó devastado por la pérdida. Lo que empeoró la situación fue que cuando llegó a casa, ya había sido enterrada. Ni tan siquiera pudo llegar a su funeral. El nombre de este hombre era Samuel F. B. Morse. Se recuperó de su dolor por la muerte de su esposa, pero su frustración por la lentitud de la comunicación se quedó con él. Como resultado, comenzó a aprender acerca de la electricidad y electromagnetismo, y en 1832 ideó una máquina capaz de enviar mensajes por cable a largas distancias. También comenzó a formular un código a base de puntos y guiones que se podía usar para la comunicación. El comienzo de la década de 1800 fue un tiempo de experimentación y rápidos avances en la electricidad. Morse aprendió humildemente de los avances de otros y estudió sus invenciones. Modificó sus diseños varias veces. En 1838 estaba demostrando su aparato de comunicación al cual llamó telégrafo. Telégrafo. La invención de ese aparato, junto con el código que lleva en su nombre, es por lo que se le conoció a Morse. Llevó al mundo a la era moderna de la comunicación. Cuando antes eran necesarios días, semanas o meses para comunicarse con otras personas a gran distancia, gracias a Morse se pudo hacer en minutos. La tecnología cambió al mundo.